Shalom Alejem y bienvenidos en esta ocasión. Hanukkah. La parte histórica, su relación y conexión con lo que llamó el profeta Daniel la abominación desoladora. Para esto tomemos una base, por supuesto, la Torah. Vamos a hacer un desenlace y vamos a llegar a entender esta relación de la fiesta con lo que acontece en otra fiesta. Su base, tomemos en esta ocasión, hay dos, una más antigua, se encuentra en Bereshit, pero vamos a tomar esta que se visualiza de una manera más exacta. Este es el libro de Números, capítulo 33, verso 1, y quiero hacer este énfasis. Todas las fiestas se encuentran en la Torah, lo malmente llamado Pentateuco o Antiguo Testamento. No es Antiguo Testamento, Pentateuco es, del idioma griego, pero ese no es nuestro asunto. La Torá, la que se le entregó a Moshe, contiene todas las profecías. Nos hace falta entonces encontrar ahí, ¿dónde está? Y vamos a ver esto porque en el libro de Números, nuevamente, y hago estos énfasis en ocasiones, que a veces lo que dice la Torá no es lo que dice la Torá, y no lo digo yo. Esto en la Kabbalah siempre se aprende. Lo que dice la Torá no es lo que dice la Torá. O los cabalistas lo dicen de una manera tajante, exagerada, si lo decimos de esa manera, de que no creas que la Torá cuenta historias, ya que estas son claves o códigos. Y una vez más lo vamos a confirmar. Aquí nos dice en esta porción de Números 33:1, estas son las estancias de los hijos de Israel, los cuales salieron de la tierra de Egipto por sus escuadrones bajo la conducta de Moshe y Aarón. En hebreo nos dice de la siguiente manera: Ere, Masei, Benei Israel, Asher, Yetzhu Me'eretz Mizraim, Letzbeotam, Beyad, Moshe be Aarón, que salen de la mano de Moshe y de Aarón. Ahora, esto históricamente podríamos decir que están saliendo de Egipto. Pero al salir de Egipto, entonces, posteriormente, se iban a olvidar del Creador. Iban a ir en pos de otros dioses y eso los llevaría a unos exilios. En esta frase, Elek Masei Benei Israel, estas son las cuentas o estas son las estancias, Masei, lugares donde acampaban los hijos de Israel. No nos metemos en más términos, sabemos que los hijos de Israel, esto no es una tribu racial ni sanguínea, esto es aquellos que se apegan al Creador, aquellos que deciden obedecer al Creador. Estas son las claves. Estamos hablando de Hanukkah de una manera histórica y esta es su base. Elek Masei Benei Israel. ¿Cuál es la clave? Las primeras letras de cada palabra. Tenemos ahí entonces la Aleph, la Mem, la Bet y la Yud. Este es un acrónimo para los 4 exilios. Saliendo de Egipto, posteriormente vienen ya los exilios. Y ahí tenemos. La letra Aleph es en conexión con el exilio de Roma, en el cual se está viviendo actualmente. La letra Mem de Masei es en conexión con el exilio de Media y Persia, ahí en la época de Esther y de Mardokhai de la fiesta de Purim. La Bet es del exilio de Babel, de Babilonia, los 70 años exiliados. Y la Yod es con respecto al exilio, o más bien dominación, que fue lo peor porque esta fue intelectual, esto fue en el cerebro, de Grecia, que hasta la fecha, aunque está reinando este imperio, realmente, este dominó de una manera bélica, de una manera al inconsciente, es Grecia, y todavía sigue dominando. Pero vamos entonces allá a la historia. Esto entonces lo retoma el profeta Daniel. Daniel lo figura bien, le permiten que lo mire. Él lo mira como las 4 bestias. Esto lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 2 y verso 31, verso 7:1 para ser exacto. Y con respecto a la imagen, es en el capítulo 2:31 de Daniel. Esto es lo mismo. Edom, Media, Babel y Yaván.
el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio otomano, en todo caso sería el imperio romano. Hay otro imperio. Este imperio de hierro, de barro, es el imperio que no se enseña, pero que falta otra dominación. Y es Ismael. Es aquel hijo de Abraham. Entonces falta un quinto exilio y una quinta dominación. Ismael. Este Ismael se va a unir con Edom y entonces desatan lo bueno antes de que termine todo eso. Pero ese es otro estudio que lo veremos en otra ocasión. Aquí tenemos entonces lo que vimos en Números. Edom para Grecia, para Roma, Persia, Babel y Grecia. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque vamos a hablar de la parte histórica de Hanukkah. Aquí nos dice Daniel: después de esto yo miraba y he aquí otra semejante a un tigre. Aquí vemos un tigre con 4 alas. Es muy importante. Y esto es histórico. Lo interesante de esta clase de Hanukkah es que es histórico y hasta histórico secular. Porque esto lo podemos ver y vamos a ver un gran personaje que es para la humanidad una gran personalidad. Y hizo su trabajo, por supuesto. No se le demerita nada. Después de esto, dice Daniel, yo miraba y aquí otra semejante a un tigre y tenía 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dada potestad o autoridad. Y aquí está la primera imagen. Este tigre con 4 alas se refiere a Alejandro el Grande o Alejandro Magno. Sus 4 alas se refiere a sus 4 generales. Uno de ellos, Eunuco, Casandro, Lisímaco y Ptolomeo. Y aquí empieza lo interesante. Porque miren lo que hizo Alejandro y todos lo sabemos. Conquistó. Alejandro fue muy especial. Alejandro el Grande empezó desde muy pequeño, solamente vivió 33 años, pues muy joven en realidad. Pero este Alejandro Magno también se le suele llamar, fue instruido por Aristóteles. Miren en qué época es este personaje de Alejandro el Grande. Peleo era un guerrero realmente muy inteligente, o no inteligente, pero muy valeroso, y conquistó los mundos. Ahora, ¿cuál es lo interesante de esto? Bueno, que podemos ver aquí en el mapa todo lo conquistó. Salió de por aquí, salió de Grecia, de Macedonio, por supuesto. Este Alejandro el Grande, para que nos demos una idea, nace, son sus fechas, del 356, acuérdense que siempre va para abajo, antes de la era del Mesías, o de la era común, si le quiere llamar así, de 356 al 323. Él solamente vivió 33 años y conquistó todo esto. Bueno, ya no alcanzó a conquistar la India porque se enfermó y murió. Hay muchas anécdotas de Alejandro el Grande, no las vamos a contar ahora, en alguna otra ocasión lo haremos. Pero al que él pensaba o sentía morirse, entonces elige a sus 4 generales. Entre esos 4 generales se reparten todo el territorio que éste había conquistado. De aquí que Daniel nos dice, después de esto, lo voy a interpretar, como diría. Después de esto yo miraba y aquí Alejandro el Grande y tenía 4 generales que lo cuidaban. Tenía también Alejandro el Grande 4 cabezas y le fue dado poder. Así podíamos traducirlo. Bueno, Alejandro el Grande muere, se divide el territorio, pero aquí entra algo muy importante, porque quien le tocó esta área de Egipto, lo que es Jordania, lo que es Canaán, que antes era Canaán y siempre ha sido Canaán hasta la fecha reciente, 1948, le pusieron Israel. En el escrito nunca aparece como Israel, y cuando se refiere a Israel es al pueblo, no a la tierra. La tierra siempre fue Canaán. Pero a este Ptolomeo, le toca o le reparten esta sección, Egipto. Y vamos a ver aquí, porque de ahí nace otro personaje, y Daniel lo pudo visualizar. Y del uno de ellos, de Ptolomeo,
salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía y al oriente y hacia la tierra deseable. Diciendo esto entonces hacia la tierra de Canaán. ¿Quién es este? Antíoco Epífanes. Todos ellos eran griegos, porque eran los generales de Alejandro Grande, pero él siempre se acompañó de la gente con la que él se había creado allá en Grecia, en Macedonia, que antes se llamaba así. Bueno, Antíoco Epífanes le tocó gobernar específicamente parte de Egipto y la parte de lo que es llamada Canaán, o posteriormente le llamaron Palestina. Griegos, con su creencia en esta deidad griega, y es muy interesante todo esto. Vamos a ver aquí, porque al inicio de este personaje inicia lo que nos deja saber Daniel. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Este empieza más o menos a gobernar en el año 167 antes del Mesías. Pasan 62 semanas, que es cuando muere el Mesías. A las 69 semanas se destruye el templo y se está esperando la semana número 70. Pero no nos metemos en la cronología. Nos dice, después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, y no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Y el santuario, con inundación será el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Estamos hablando de Daniel. Daniel vivió unos 370 años antes de este personaje y lo estaba dejando ver. No se entendió, por supuesto, ni cuenta se dieron. Ahora vamos a brincarnos ya a una literatura llamada Macabeos. Se le llama esta literatura apócrifa, porque así le quisieron decir. Más que nada esta es histórica. Y en el primer libro de Macabeos, capítulo 1, verso 10, aparece este personaje. De esa raíz salió un retoño, tomando la referencia del profeta Daniel. El malvado Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma y empezó a reinar el año 137 de la dominación griega. Déjenme, le voy a poner otra porción de Macabeos, siguiendo lo mismo. Este es el 1.10 y este es el 1.11. Pero fíjese lo que pasó aquí en Israel. Estamos hablando, aquí dice Israel, pero en realidad es Canaán. Por aquel tiempo aparecieron en Israel renegados que engañaron a muchos. O sea, está hablando de gente que estaba ahí, que era pegada, que era del pueblo de Israel. Renegados que engañaron a muchos diciéndoles, hagamos un pacto con las naciones que nos rodean, porque desde que nos separamos de ellas nos han venido muchas calamidades. A algunos del pueblo les gustó esto. Como siempre, aquí no podemos negar nada porque son renegados de la fe. A algunos les gustó esto y se animaron a ir al rey, y este les dio autorización para seguir las costumbres paganas. Este rey, por supuesto. En aquella época de Jerusalén no había rey. Recuerde, ya se acabó la época de los reyes, esperando al rey el Mesías. Pero nos dice aquí, para seguir las costumbres paganas. Estamos hablando de israelitas que vivían en esa época, 167 años antes del Mesías. Construyeron un gimnasio, un gimnasio en Jerusalén. Bueno, en aquella época, le cuento un poquito, hubo unos Juegos Olímpicos allí en Tiro, lo que actualmente es el Líbano. Y Israel, o Jerusalén, manda un grupo de atletas a comerse. ¡Qué degradación! Podemos ver esto un poco cuando Saulo le dice a Timoteo que se ejercite en otra cosa, porque Timoteo se estaba preparando para las próximas Olimpiadas. Las Olimpiadas no son nuevas. Bueno, Jerusalén manda a su delegación a competir a Tiro en una de las Olimpiadas. Cada 4 años se celebraba. Dice aquí, construyeron un gimnasio en Jerusalén, como acostumbran los paganos. Pero miren lo que pasó aquí. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, la brit milá. Y lo raro, que se volvieron a cubrir la parte que había sido descubierta en la circuncisión. Y lo peor aún, es que se injertaron los médicos griegos, que les llamaron que son los mejores. Los médicos griegos les hacían los injertos de carne
o de cuero, pellejo de cerdo, se los implantaban en sus genitales, donde había sido el pacto de la circuncisión. De ahí que posteriormente Pablo le dice: si conociste al Mesías circuncidado, quédate así. Circuncidado porque ya se habían circuncidado todos. Y si incircunciso, quédate así. ¿Por qué? Porque anteriormente fuiste circuncidado, pero por la terquedad de tu corazón volviste a cubrir el arca de la alianza, como nos dice aquí. Se hicieron operaciones para ocultar la circuncisión, renegando así de la alianza sagrada. Se unieron a los paganos y se vendieron para practicar el mal. Le estoy contando Macabeos porque es la base que tenemos para conocer esta fiesta y para saber lo que se infiltró, la abominación desoladora. Después de esta victoria, nos dice sobre Egipto, en el año 143, Antíoco se puso en marcha con un poderoso ejército contra Israel y llegó a Jerusalén. Entró con arrogancia en el santuario y se apoderó del altar de oro, del candelabro, o sea, de la menorá, con todos sus accesorios. De la mesa para los panes sagrados, de las copas, las tazas, los cucharones de oro, el velo y las coronas, y arrancó todo el enchapado de oro que adornaba la fachada del templo. Se apoderó también de la plata, el oro, los utensilios preciosos y los tesoros escondidos, los cuales logró encontrar. Con todas estas cosas, se fue a su país. También mató a mucha gente y habló con grandísima insolencia. Pero siguiendo con Macabeos, porque le voy a mostrar algo. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el templo, que hacían profanar el Shabbat, mire. Pero es que eso no es 167 años antes del Mesías. Esto se sigue llevando a cabo. Abolieron el Shabbat, abolieron las fiestas y abolieron el Rosh Hodesh, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños, le vuelvo a repetir, y eso es hasta la fecha, y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la Torá. Cuando se pone ley soy un poco estricto y rígido, pero dice aquí olvidando la Torá y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte. Pero ¿para qué los van a matar si eran renegados? Y ellos querían estar en las Olimpiadas. Y ellos querían bañarse en esos baños saunas, ese gimnasio que pusieron en Jerusalén. Macabeos. El día 15 de Kislev del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. A ver, le estamos hablando del templo, del lugar Kadosh HaKadoshim o santísimo. El día 15 introduce, y le voy a poner ahorita el dato, introduce o hace que se erija, que se ponga, que se levante una estatua de Zeus en el lugar santísimo, Kadosh HaKadoshim. Eso fue el día 15 de Kislev. Pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. Y sigamos con la imagen, porque el 25 de diciembre, que aquella vez fue el 25 de Kislev, es cuando comienzan a ofrecerle sacrificios a lo que Daniel llamó la abominación desoladora. En el lugar santísimo ponen la estatua de Zeus y le empiezan a ofrecer holocaustos, cerdos untados con estiércol. Pero lo peor es que no eran los griegos los que estaban ofreciendo, era el sacerdote
el Cohen Gadol que se cambió su nombre a Jason, o en español Jasón, porque era un nombre muy griego. Ahora vémoslo de esa manera. Si nosotros, el Creador nos pone o nos dice que el lugar santísimo nuestro es este lugar, la conciencia, ¿qué es entonces que pusieron esa estatua en el templo? La pusieron aquí en la conciencia. Y lo peor, que en muchos templos aún sigue ese personaje. Pero miren lo que nos dice el escrito. Este personaje se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Elohim. Se opone y se exalta todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto. De manera que se sienta en el templo, lo que le acabo de explicar. Pero lo peor, en Jerusalén está bien que se sentó y lo quitaron. Lo limpiaron en Hanukkah. Es que en algunos templos que aún está sentado. Se sienta en el templo de Yahweh, presentándose como si fuera Yahweh. Se hace pasar por Yahweh. Se cambió de nombre. Déjeme, lo voy a poner esto otra vez. Y esta cita, lo que nos dice Marcos. Pero nadie puede entrar en la casa, en el lugar santísimo, de un hombre fuerte, porque ya lo asentaron aquí. Nadie puede entrar y saquear sus bienes, sus creencias, su religiosidad, su estatus en contra del escrito, en contra de la Torá, la anulación de los Shabbat. Esos son sus bienes. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear su casa. Alguien tiene que venir a sacar este personaje que se infiltró, lo que se le llamó, le vuelvo a repetir, la abominación desoladora. Pero miren lo que nos dice también Lucas. Cuando un hombre fuerte está bien armado, cuando ya les dejó saber a todos que la Torá ya pasó, cuando ya les dejó saber a todos que los Shabbats ya no son, cuando ya les dejó saber a todos que ya no se debe de hacer Brit Milá, que ya no se deben de hacer las fiestas, cuando ya el hombre fuerte se armó muy bien y cuida su casa, que nadie entre, lo que en ella guarda está seguro. Pues sí, 2200 años sigue guardando su tesoro, sigue sentándose en las conciencias. Pero si otro más fuerte que él viene y lo ve, es muy interesante lo que le estoy contando. Si otro más fuerte que él viene y lo vence, le quita las armas en que confía y sus pertenencias y dispone de ellas. Ya no me explayo ahí. ¿Quién es este otro más fuerte? Yeshua. El que se sentó aquí es aquel que le cambiaron su nombre a un nombre pagano y se hace pasar como si fuera el Creador. El hombre más fuerte lo vence y le quita las armas en que éste confía y sus pertenencias y dispone de ellas. Daniel lo dijo. Lo repite Mateo, Lucas. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de la perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto. Llega al grado, es lo que le acabo de poner, de sentarse en el templo de Yahweh, en el lugar Kadosh HaKadoshim, y de ocupar su lugar haciéndose pasar como Yahweh. Pero déjeme decirle dos términos solamente. Este hijo de perdición se le llama el inicuo. ¿Y qué es el inicuo? Le puse esta información. En griego es atsesmos, no sé griego. Se pronuncia como atsesmos y deriva de la partícula negativa 1 y de una derivación del 5087, son los estudios, que significa imponer. Su definición es sin ley, como aquí lo dice. No vendrá el apóstata, el hijo de perdición, el que se enfrenta a todo lo que se le llame ley. ¿Qué es ley? La Torah.
todo aquel que diga que la Torá ya no es o está influenciado por este personaje que se ha sentado en los templos de la gente. Lo que implica que es criminal. Siempre lo fue. Pero déjame ponerle otra definición. Porque esto mata a este personaje. Esto es lo que trató de destruir. De hecho, ya cuando se asentó allí en el templo, mandó a quemar todos los libros de la Torá, todos los libros de oraciones, los mandó a quemar, quería desaparecerlos. Pero también se le llama de otra manera, anomos. Y recuerde que en algún momento le dijeron, en tu nombre hemos echado, fíjense, en tu nombre hemos echado demonios y hecho sanidades. Y él les dijo, anomos, yo no los conozco, anomos. Así dice. Dice ahí, pues malvados, que es la misma palabra que utiliza aquí para que no se oiga, lógico, no se oiga tan mal, el hombre de pecado, el malvado, ¿no? Les dice, yo a ustedes no los conozco, malvados. Malvado, en el griego está anomos. Anomos es una palabra griega que significa sin ley o aparte de la ley, específicamente sin la Torá, o está apartado de los mandamientos del Creador. Y dice, eso ya pasó. Y ahora entonces, ¿qué es? Es el que está sentado en las conciencias de las personas. En la Biblia o en la Escritura se traduce como iniquidad o ilegalidad. Este personaje entró el 15, Antíoco Epífanes, detrás de él venía toda la energía negativa, se asentó, se metió, y aunque limpiaron el templo de Jerusalén, no se pudieron limpiar todos los templos. Y ahora está el proceso. Un hombre más fuerte vendrá y lo atará, y lo echará fuera, y utilizará sus armas. Esto es profético y seguramente que vendrá. Este se infiltró cuando un 25 de Kislev o su relación un 25 de diciembre. Shalom Aleichem y hasta la próxima.